de este mundo. This building happened by chance. Este edificio no... No, it did. Yeah. Yeah, it happened by chance. This Building was produced by chance. not. Yes. Okay. That's like. Okay. Isn't that how? Este edificio fue construido por casualidad. Isn't that how crazy it sounds? No importa cuán loco suene, pero tú traduces lo que yo te digo. Right? This building was produced by chance. Este edificio fue producido por casualidad. No? ¿No? There's an arrangement behind this, right? Hay un arreglo detrás de ello, ¿no es cierto? Electricity. Para la electricidad, Yeah, for heat. para la calefacción, Communication. para las comunicaciones. So what is the controlling principle behind everything? Así que, ¿quién es el controlador supremo que está detrás de todo? Who are we? ¿Quién somos? ¿Quiénes somos? What is this world? ¿Qué es este mundo? And what is the destination? ¿Y cuál es el destino final? Yeah. So this is all in the Bhagavad Gita. Pues todas estas respuestas están en el Bhagavad Gita. And Bhagavad Gita is the beginning knowledge. Y el Bhagavad Gita se considera como el conocimiento principal, ABC. el ABC. Yeah, but then later on it's expanded in other books. Y después se va expandiendo a otros libros So we también. can appreciate it more and more. Así que podemos, de tal manera que podamos apreciarlos más y más. Yeah, if there's an automobile accident, Por ejemplo, un accidente de coche. if you know first aid, Si conoces primeros auxilios, si tienes conocimiento de los primeros auxilios, you can help a little bit. puedes ayudar un poquito. Yeah. But then if an ambulance comes, Pero si entonces si aparece la ambulancia después, yeah, the paramedics they know more. los paramédicos saben mucho más Yeah, they can keep the person stable for maybe 45 minutes. y pueden mantener a la persona estable durante 45 minutos. But then he goes to a hospital, Y cuando vayan al hospital, the emergency room, la habitación de emergencias, and then there's a doctor there. hay un doctor ahí en la sala de emergencias. He's still a student, still a student. Y es un doctor, pero todavía está estudiando. And he can make the person stable for maybe 24 hours. Y puede lograr que la persona se mantenga estable durante 24 horas. And he sees a real doctor. Y entonces viene un verdadero doctor. And he makes him, he gets him on the right path to being cured. Y lleva a cabo otros procesos para que la persona se cure realmente. Or maybe he has a broken arm. Puede que la persona que ha tenido el accidente tenga un brazo que está roto. And he has to see somebody, an expert. Y algún experto tiene que ver cómo está la situación, cómo está su Orthopedic surgeon. o un cirujano ortopédico. Like that. So different levels of people. Así que hay diferentes niveles de personas Yeah, so we have to become doctors. y tenemos que volvernos We doctores. have to save people. Tenemos que salvar a la gente. Yeah, we see somebody, he has so many problems. Vemos que podemos observar que hay muchos problemas, He's suffering. mucho sufrimiento And we say, y decimos, I can't solve your problem. hey, no puedo solventar todos los problemas, But you should take this book, pero deberías coger este libro, Bhagavad Gita. el Bhagavad Gita, The answers are here. y las respuestas las encontrarás allí. I'm pretty sure. Estoy bastante seguro. Yeah. And so, but later on we have to know Bhagavad Gita. Y después de hacer esto, nosotros mismos tenemos que conocer el Bhagavad We Gita become bien. great spiritual doctors. Podemos volvernos auténticos doctores espirituales, Like Srila Prabhupada. como Srila Prabhupada. And we can do so many things. Y podemos hacer tantas cosas. Yeah, the world is suffering so much. El mundo está sufriendo tanto. Yeah, people are killing each other everywhere. La gente se está matando unos a otros por todas partes del mundo. The ecology is being destroyed. La ecología está siendo completamente destruida. All because of lack of spiritual knowledge. Y todo debido a la falta de conocimiento espiritual. So this is India's gift. Y de hecho, este es un regalo de la India, un legado de la India. So we just finished chanting the whole Bhagavad Gita. Hemos acabado de cantar todo el Bhagavad Gita entero, 2.5 hours. 2 horas y media de canto en The whole sánscrito. world is purified. Así que todo el mundo ahora está purificado. Probably many people chanting right now in the world. Probablemente muchísimas personas ahora en todo el mundo están cantando el Bhagavad Bhagavad Gita. Gita. And there's 4 verses. Y en todo el Bhagavad Gita hay 4 versos principales. Principales. Claro. What are those verses? Uno de estos versos, What are they? ¿qué son estos versos? What verse numbers? ¿Cuáles son estos versos? ¿Quién lo sabe? It's a summary of the whole content. Es un sumario de todo el contenido, o sea, digamos, todo el contenido del Bhagavad Gita está condensado en esos 4 versos. ¿Quién conoce cuáles son? What verse numbers? Uno, El dos, 10, pero que 8, Huh? el 10, 9, 10 y Yeah. próximo. Chapter 8. 10. Capítulo 10, Yeah. Text number 8. el verso número 8. Yeah.
This is like 108. Sí, es una técnica para recordar, es recordarse el número 108, entonces 10, 8, 19, 10. Yeah, so it's very easy to remember. Es muy fácil de recordarse cuáles son los versos. Yeah, 108. 108, ya está. Yeah, Bhagavad Gita 18. Bhagavad Gita 18. 9:10. And this is a summary of the whole Bhagavad Gita. Y este es digamos, el resumen o el contenido de todo el Bhagavad Gita condensado. If you memorize these 4 verses, Si sois capaces de memorizar esos 4 versos, you'll always be able to quote scripture siempre seréis capaces de citar las escrituras sagradas to establish your position. para establecer vuestra posición. And people won't notice Y la gente no se da cuenta that you only know 4 verses. de que tú solamente sabes 4 versos. So the first one. Así que el primero de todos. Aham sarvasya prabhavo. Sarvasya prabhavo. Mata sarvam pravartate. Mata sarvam pravartate. Iti matva bhajante mam. Iti matva bhajante mam. Buddha bhava samanditaha. Buddha bhava samanditaha. Okay, it's time. Okay. Oye, Haribol. Hamsaras. Translation. Es que no hay luz aquí, no de la espada, no es mi intención. Okay. Krishna says, Krishna explica. I am the source of all material and spiritual worlds. Yo soy la fuente original de todos los mundos materiales y espirituales. Everything comes from me. Todo emana de mí. Those who know this perfectly Aquellos que conocen, que saben esto perfectamente, engage in my devotional service se ocupan en mi servicio devocional and worship me with all their heart. y me adoran con todo su corazón. So it's very concentrated. Así que es algo muy concentrado. Here's our definition of God. Esta es nuestra definición de Dios. Who is God? ¿Quién es Dios? God is love. Dios es amor. God is peace. Dios es paz. My motorcycle is God. Y una motocicleta es Dios. Yeah? So, or God is the lover of Radharani. O Dios es el amante de Radharani. Yeah, the Orthodox Church is attacking us on that right now. La iglesia ortodoxa de los algunos de la iglesia ortodoxa de Rusia nos están atacando ahora por eso, porque decimos que Dios es el amante de Radharani. Gopi Jana Vallabha. Gopi Jana Vallabha. But this is not the basic definition. Pero esa no es la definición básica. Yeah, here's the basic definition. Aquí acabamos de citar una definición básica de Dios. God is the cause of all causes. Y Dios es la causa de todas las causas. God is the source of everything. Que Dios es el origen de todo lo que existe. The same in the Vedanta Sutra. También se explica lo mismo en el Vedanta Sutra. Jambani yasya yataha. The absolute truth is that from which everything comes. Que la verdad absoluta es aquello de lo cual emana todo. It's the same in the Christian church. También dice lo mismo en las iglesias. Yeah, there's the credo. Hay un credo. Yeah, the Nicene Creed. It's the basic statement of the Christian Que es church. digamos la afirmación básica de la iglesia cristiana. Yeah, we believe in one God. Creemos en un solo Dios. What is it? You know? We believe in one God. I don't know, I'm not Christian, never been Christian. So. Well, ¿Quién sabe cuál es la base? Porque me pregunta a mí, pero yo nunca he sido católico. El credo, ¿quién sabe el credo? De aquí, we ¿no? believe in one God. ¿Queremos en un solo Dios? Father Almighty. Padre, todo. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo que Jesucristo es el único Hijo de nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. This is enough. He's been praised. Yeah, we believe in one God. Creemos en un Dios, Father Almighty, Padre Todopoderoso, by whom all things are created. Por el cual todas las cosas han sido creadas. Okay, who for us men and for our salvation. Que Para nosotros hombres en nuestra salvación has incarnated. Que se ha encarnado as Jesus Christ, como Jesucristo, born of the Virgin Mary, nacido de la Virgen María. Yeah, so we're in accord with all these things. Somos de acuerdo. Estamos de acuerdo con todo esto en realidad, ¿no? After that, there's other things, details. Después de este conocimiento hay muchos más detalles que se We pueden. belong to a different tradition. Pertenecemos a tradiciones espirituales distintas, But the basic principles are the same. pero los principios básicos son los mismos. God is a person. Dios es una persona. You can have a personal relationship with Him, Puedes tener una relación personal con Él, like with your Father, como por ejemplo como la que tienes con tu and padre. He's the source of everything. Pero este Padre es la fuente de todas las cosas, es la Yeah, so this causa. is the first point.
Así que este es el primer punto básico. What is our definition of God? Entonces, ¿cuál es nuestra definición de Dios? Hey, Hare Krishna. What's your definition of God? ¿Cuál es tu definición de Dios? Tú, Hare Krishna, di. Es el supremo. Ishvara, Parama Krishna. He's the cause of all causes. Que es la causa de todas las causas. Bien, Yeah. sí. But it doesn't mean atoms and molecules. No significa átomos y moléculas. It means your money. Sí. Significa tu dinero, no significa átomos y moléculas, sino que significa tu dinero, Your health. tu salud, Your safety. tu salvaguarda, Your immortality. tu inmortalidad, Your fun. tu diversión. All these things that we really are important to us. Todas estas cosas son importantes para nosotros Yeah, we have to investigate y this. tenemos que investigar este tipo de Aham cosas. sarvasya parabhavo mata sarvam pravartate. I'm the source of everything. Yo soy la fuente de todo. If you know this, Si tú sabes esto, que yo soy la fuente de todo, then you worship me with faith. entonces me adorarás con fe. So we have to investigate. Así que tenemos que tratar de investigar estas cosas. Is there a God? ¿Existe un Dios? Yeah, is he the source of everything? ¿Acaso es la fuente de todas las cosas? If I take shelter of him, Si yo me refugio en Él, will I be immortal? me volveré inmortal, Yeah, free from death. estaré libre de muerte. Yeah, will I be happy? Entonces seré feliz, Will I have enough to eat? tendré suficiente para comer, You know, will I be free from nuclear weapons? estaré liberado, estaré, digamos, a salvo de las armas nucleares. Yeah, so we have to understand this. Tenemos que tratar de entender esto. And then we can focus on God completely. Y después podemos centrarnos o concentrarnos en Dios completamente. Bhaktisiddhanta Saraswati, Bhaktisiddhanta Sarasvati, Srila Prabhupada's guru, el guru de Srila Prabhupada, he said, dijo: many people come to God muchas personas se acercan a to Dios surrender, para rendirse a Dios, but they keep a return ticket in their back pocket. pero mantienen un ticket de vuelta a casa en el bolsillo de atrás por si acaso. If it doesn't work out, Por si acaso no funciona, I can me always go voy. back to my job, Así que puedo volver a mi trabajo y todas esas work for cosas. IBM, Puedo volver a trabajar para IBM, take shelter of my government. tomar refugio en mi gobierno del país. But no, we're trying to prove. Pero nadie... Estamos tratando de probar, ¿no? Yeah, that God is the cause of everything. Estamos tratando de probar de que Dios es la causa de todas las In the causas. purport, Así que en el significado, Srila ya Prabhupada explains Srila Prabhupada explica el significado. how to know this. ¿Cómo podemos llegar a conocer estas cosas, estos detalles? The real basis is Scripture. La base real es, la base auténtica es la escritura sagrada. When we're born, Eh, when we are born, donde nacimos, yeah, we don't know anything. We don't know anything. no sabemos nada de estas We have cosas. to hear from our parents. Así que tenemos que escuchar de nuestros padres, tenemos que recibir este conocimiento. What is this? ¿Qué es esto? What is it? ¿Qué es aquello? What is it? ¿Qué es eso de So ello? we hear. Así que escuchamos, recibimos información. The ultimate source of knowledge Así que la última fuente de conocimiento is Scripture, es la escritura, Vedas, los Vedas, coming from God. que vienen de Dios. Yeah, but then we have to know how to apply it. Pero después tenemos que aprender a cómo aplicarlo. Yes, this is Guru Parampara. Y esto se puede aprender a través del Guru Parampara, Coming down like that. que está viniendo a través de la cadena de sucesión discipular del Yeah, maestro with people discípulo, who've realized it. para que la gente pueda llegar a comprender estos detalles. Yeah. People who, the gurus are people who realize it. Ah, A guru un guru is somebody who's realized es alguien que ha comprendido el conocimiento espiritual and he's passing it on like that. y está pasando ese conocimiento de esa forma. So this is how to know for sure. Y esta es la manera de cómo obtener conocimiento seguro, un buen conocimiento, Take shelter of an acharya, tomando refugio en una charya. somebody who knows God. Tomando refugio en alguien que conozca a Dios And he'll always teach you on the basis of Scripture. y que siempre esté enseñando en base a la escritura sagrada. Yeah, you'll understand, then you yourself can also see God. Y de esta manera podéis entender vosotros también y también vosotros podéis ver a Dios. And you can see, yes, he's the cause of all causes. Y podréis daros cuenta de que sí, Dios es la causa de todas las causas. There's a phrase amongst soldiers. There's a one. Una frase entre los soldados. Hay una frase entre los soldados. Yeah, there are no hay ateos in trincheras.
Yeah. No existen ateos en las trincheras. Yeah, everybody turns to God. En las trincheras todo el mundo se vuelve devoto de Dios, ¿no? Todo el mundo se acuerda de Dios, vuelve la cara hacia Dios. This is the first verse. Este es el primer, eso es lo que en cuanto se refiere al primer verso del Chatusvati. Yeah, God is the cause of everything. Dios es la causa de todo. And if we know this, Y si sabemos esto, somos conscientes de ello, then we take exclusive shelter of Him. entonces nos refugiaremos exclusivamente en Dios. Aham sarvasya parabhavo mata sarvam parvartate yati matvabajanti mam buddha bhava samanditaha. The next verse. Tesham, no, it's Setam. Machita. Machita magata prana bodhayata parasparam tachashama nitya tushanticha romanticha. So what are the symptoms of somebody who's taken shelter of God? ¿Cuáles son los síntomas de...? Entonces, este verso explica que cuáles son los síntomas de una persona que ha tomado refugio pleno en Dios. Machita prana, machita God, machita magata pranam. He's always thinking about God. El síntoma es que siempre está escuchando acerca de Dios. Hablando de Dios. Hablando de Dios. God is his goal. Dios es su meta. Yeah, when you become a devotee, Entonces, cuando se vuelve devoto and encounter a real tradition, y encuentra una verdadera tradición, and then you're always talking about God. entonces siempre estás hablando de Dios. You drive your family crazy. Y vuelves a tu familia, haces que tu familia se vuelva un poco loca contigo, ¿no? Porque siempre les hablas de About Dios. something else. Y la familia te dice, pero no puedes hablar de otra cosa, estoy hablando de Dios. This is all there is. Es todo lo que existe, Dios. Yeah. See, that's what you can tell real devotees. De esta manera podéis volveros verdaderos devotos. Yeah, sometimes A veces we go to the church, vamos a la iglesia, we go to the temple, vamos al templo, we hear something formally, escuchamos algo de manera formal, the priest, al cura, al sacerdote, then afterwards y después we go outside, vamos fuera, smoke cigarettes, fumamos un cigarro, talk about our job. hablamos de nuestro trabajo, Yeah, because we didn't really hear. pero porque realmente no nos hemos parado a escuchar con And we atención. didn't really hear about God. No hemos escuchado realmente acerca de Dios. This is a characteristic of a devotee. Y escuchar acerca de Dios es la verdadera característica del devoto. To talk about God is a characteristic of a devotee. Hablar acerca de Dios es la verdadera característica del devoto. Parash param, whenever they meet other devotees, En cualquier momento que se encuentra con otros devotos, they want to talk about their experiences. quieren hablar acerca de sus It's experiencias. like two scientists. Son como dos científicos Talking about their activities. que hablan acerca de sus actividades. Parash param. Kacham shamam nitya. Always. Siempre que Shanti charamanti cha. Always happy. siempre se derivan gran satisfacción, Always feliz. siempre felices. In Isaiah, in the Bible. En la Biblia, Isaías. It says, Isaías dice en la Biblia, God, Dios, you will keep in perfect freedom. You will keep. te mantendrás en perfecta libertad. Yeah, that person whose mind is fixed on you. Esta persona, Este hombre quien mente está fijado en usted. Okay? Yeah, but you will keep in perfect freedom. te mantendrás en perfecta libertad. That person whose mind is fixed on you. Aquella persona que esté fija en ti, en tu persona, en ti. So always talking about God. Así que siempre hablando acerca de Dios, Always working for Him. siempre trabajando para Dios, Yeah, the results of your work should be for Him. y entonces tu adoración siempre será para Dios, ¿no? The results of your work. El resultado de tu trabajo será para Él, para Whatever Dios. money you make, Cualquier dinero que tú puedas hacer, it should be for God. deberías dedicarlo a Dios. So talking about God, talking about your work, Así que de esta manera hablamos acerca de Dios. becomes talking about God. Es hablar acerca de Dios, ¿no? Hablando de su trabajo, entonces después. Entonces los trascendentalistas, los espiritualistas, cuando hablan de su trabajo, están hablando acerca de Dios, porque es, digamos, su vida y su alma es a lo que se dedica, ¿no? Tushanti charamanti cha. Tushanti charamanti cha. And they were always happy, Y de esa manera derivan gran satisfacción siempre. always peaceful. Siempre están pacíficos. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam parvartate yati matva bhajante mam buddha bhava samanditaha
Manchita Magata Pranam Bodhyantas Parasparam Kachamsmam Chanagitcha Tushanti Cha Manticha Tesham Satata Yuktanam Vajantam Pritipurvakam Tadami Buddhi Ogam Tam Jena Mamu Payantate. So if you're engaged like this, Así que si tú te ocupas de esta manera, Prabhupada said this means an initiated devotee. Prabhupada said Prabhupada dijo this means an initiated devotee. Prabhupada dijo que esto es lo que significa que un devoto esté iniciado, que se ocupe de esta forma. Baptized devotee. Un devoto Bautizado. bautizado. Yeah, he was always engaged. Un devoto que está iniciado, prueba de ello es que siempre está ocupado en hablar acerca de Krishna, de dar gran satisfacción. Y eso significa servicio devocional. The acharya. El acharya He engages his disciples. Ocupa a sus discípulos 24 hours a day. Ocupa a sus discípulos 24 horas al día en servicio devocional, Different service for Krishna. en diferentes servicios para Krishna. We have a regular schedule in the temple. Por ejemplo, en el templo tenemos un horario regular, 24 hours a day. un horario que digamos que abarca las 24 horas del día, Always engaged in Krishna's service. y de tal manera que siempre nos podemos ocupar en el servicio devocional a Krishna. And then we're always talking about Krishna. Y de una manera u otra siempre estamos hablando acerca de Krishna. Tesham satata yuktanam bhajatam prati purvakam. Those people who do this, Las personas que hacen esto, que se ocupan de esta manera en servicio devocional, love, with some con love. amor, que lo hacen con amor, Dadhami buddhi yogam tam. I give them the intelligence. para aquellas personas que están constantemente consagradas a servirme con amor y devoción, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí, dice Yeah, Krishna. yeah. So we have to be occupied in serving God. Así que tenemos que tratar de ocuparnos siempre en servir a Dios, And following rules, regulations. siguiendo ciertas reglas y regulaciones. Yeah. And then Krishna gives us intelligence. Y cuando nosotros actuemos de esta forma, Krishna nos dará la inteligencia espiritual. And how to come back home. Una inteligencia que nos permita saber cómo volver de vuelta a casa, de vuelta So that's the first 3 verses. a Dios. Eso es lo que se refiere, la esencia de los 3 versos. And what's the last verse? Y ahora vamos a hablar acerca de... O sea, ¿cuál es el último verso? Vamos a hablar de él ahora. It tells us how he gives that knowledge. Entonces, el 4.º verso explica de qué manera se recibe ese conocimiento. How does he give us that knowledge? ¿Cómo Dios nos da este conocimiento? How to come back to him. El conocimiento. Cómo Dios revela el conocimiento que te permite saber cómo volver de vuelta a casa, de vuelta a Dios, al mundo espiritual. By the scriptures? Por las escrituras, By Guru? por el Guru. Guru sabe Shastra. No. Es de las 3 autoridades. Que Dios está en corazón, Él con Yeah. Sí, fuego del conocimiento, yo, Krishna. el que lo dice es Krishna. Krishna dice yo, Yeah. In their hearts. en sus corazones, en sus corazones. Yeah. Destroy. Y yo morando en sus corazones destruyo Yeah, with the shining lamp of con la God. deslumbrante lámpara del conocimiento Yeah, the ignorance born of darkness. la ignorancia nacida de la oscuridad. Yeah. So God is in our heart. Así que eso significa que Dios está en nuestro corazón. We can read scriptures. Podemos leer las escrituras, We can see the greatest saints in the world. podemos ver a los grandes santos, grandes sabios del mundo, But if God doesn't want us to see them, pero si Dios no quiere que los veamos, we won't see them. no los podremos ver. I know one devotee, Yo conozco a un devoto, Bhakta David. Bhakta David. Yeah. He was looking for God, este Bhakta David estaba buscando a Dios and he was in San Francisco, y vivía en San Francisco. and he saw some poster. Y entonces vi un póster. There was going to be a festival in Golden Gate Park. Y ese póster decía que iba a haber un festival en el Golden Gate Park. And the Hare Krishna festival. Y era un festival Hare Krishna. So he thought, let me go there. Entonces él pensó, bueno, deja que vaya ahí, ¿no? Quiero que voy a ir. And so he went there, Así que fue allí al Golden Gate. singing music, Entonces estaba cantando música, food, comida vegetariana. and then one old man started talking. Entonces un hombre mayor empezó a hablar.
It's like 1974 or something, or 73. 1974-73. So one old man started talking. Aquí así que un hombre mayor, un hombre anciano empezó a And so that hablar. man kept talking and talking. Y este hombre anciano siguió hablando y hablando. So David was very molested by this. Así que David se sintió un poco molesto por todo The esto. old man wouldn't stop talking. Este hombre no va a parar de hablar. Because he come to hear Hare Krishna speak. Porque yo he venido aquí a escuchar los Hare Krishna. No, he came to hear Hare Krishna. Yo he venido aquí a escuchar Hare Krishna. And Hare Krishna wasn't talking, Y Hare Krishna no está hablando. because the old man was talking. Porque este hombre anciano está hablando. So finally he left. Así que se marchó. Yeah. So he's always lamenting. Y siempre se lamentaba. He was sitting right in front of Srila Prabhupada. Y estuve enfrente de Srila Prabhupada y no me di cuenta. Never appreciated who he was. Nunca pude apreciar quién era. Yeah, so it's the Paramatma. Así que esto depende del Paramatma. He lets us understand things. El Paramatma, la forma localizada de Dios en el corazón, es el que nos permite entender las cosas. Yeah, the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. Yeah, then we can get lessons all the time. Every place, different lessons coming to us. Gracias a él podemos apreciar diferentes lecciones que van apareciendo en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. This is a summary of our whole philosophy. Y esta, digamos, es un resumen global de toda nuestra filosofía. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Yeah, all the knowledge in the world. Todo el conocimiento del mundo. Krishna is the cause of everything. Krishna es la causa de todo. Everything is coming from him. Todo proviene de Krishna. If you know this Si sabéis esto, perfectly, o sea, si lo sabéis perfectamente, then you become his devotee. Os volveréis su devoto. Yeah, you're always thinking about him. Siempre pensaréis en Krishna. He's the goal of your life. Será la meta de vuestra vida. You're always talking about it. Siempre hablaréis de Krishna With devotees, con otros devotos enlightening each other. y os iluminaréis siempre entre vosotros. And if you're engaged like this, Si os ocupáis de esta forma, yeah, then Krishna will give you more intelligence. entonces Krishna os dará más inteligencia. How you can go back to him? ¿Cómo podéis volver de vuelta a él? Yeah, this world is not our home. Este mundo no es nuestro hogar, It's a prison. es una prisión, es una cárcel, You can say a madhouse. es un sanatorio, es un manicomio. We're supposed to go back home. Estamos en el manicomio y se supone que deberíamos volver a casa, salir del manicomio. So Krishna will give us intelligence. Así que Krishna nos dará la inteligencia para que lo logremos Come within our hearts. dentro de nuestro corazón, si le servimos con amor. Of course, what he says Por supuesto, lo que él dice is read these books. es leer, o sea, estos libros, Yeah, follow some process of religion. sigue algún proceso de religión, Yeah, have a nice, join a nice church. disfruta de ir a una buena iglesia Yeah, that way you can make very rapid advancement. y de esta manera podrás hacer un progreso muy rápido. Okay. Any question? ¿Alguna pregunta de estos Quick temas? question. Bueno, ¿cuál es el riesgo o el atraso? Se puede ver si personas que vienen a este movimiento a escuchar clases de los libros de Prabhupada, de los gurús de ISKCON, y a la vez leen otros libros. Entonces, que explique un poquito el atraso o la confusión que puede haber en todo eso. What is the problem if you come to ISKCON and then you start to read other books from other spiritual movements, other Vaishnava. Yeah. You go it is like Everything is based upon our sincerity. Bueno, en realidad todo depende de nuestra sinceridad personal. Yeah. We have free will. Tenemos libre albedrío. Yeah. If we want the truth, Si queremos la verdad, yeah, then Krishna is not cruel. Krishna no es alguien que se muestre de una forma cruel. No, he'll help us. He'll give us knowledge. No, él nos va a ayudar, nos va a dar conocimiento. But if we don't want to, as a joke. I bromo as a joke. No queremos llevar. No, there is a joke. There is a joke. Hay una broma acerca de esto, hay un chiste There are many people who are looking for God. que dice que hay muchas personas que están buscando a Dios, But most of them hope they don't find Him. pero la mayoría de ellos esperan no encontrarlo. Because then you have to surrender. Porque si para encontrarlo realmente significa que te tienes que rendir de verdad. Source of pride. Así que hay mucho orgullo en... I'm looking for God. sí, estoy buscando a Dios. Oh my God, I found Him. Oh, Dios mío, lo encontré. Now I have to No.
So we do that by hearing from different sources. Así que podemos hacer esto, bueno, yendo de aquí a allá, buscando diferentes fuentes de información. We find fault here, there. Podemos encontrar faltas aquí y allí. We try and collect our own religion. Podemos tratar de coger de aquí y de allí y hacer nuestra propia religión. So if we're sincere. Pero si somos sinceros, muy sinceros. We find one tradition. Encontraremos una tradición. Yeah, it's like if you want to be cured from some disease. Por ejemplo, si quieres curarte de una enfermedad, Take shelter of a doctor. tienes que refugiarte en un doctor. Yeah, and he'll guide you to different people. Y él te va a guiar, He will guide you te guiará to different people. a diferentes personas, Different specialists. a diferentes especialistas, He'll engage you properly in using different doctors like that. y te guiará de cómo dejarte, o sea, te enseñará cómo dejarte guiar por doctores especializados en diferentes This ramas. is diksha, Y esto es lo que se compararía a Diksha, initiation, la iniciación, baptism. el bautismo. Yeah, even Jesus Christ, Incluso Jesucristo he got baptized. aceptó el bautismo. He went to John the Baptist, Fue a ver a Juan el Bautista and he said, "Please baptize me." y le dijo, por favor, bautízame. And John the Baptist said, Y Juan el Bautista dijo, "I'm not qualified to catch up the latch on your sandals. I'm not Yo ni- qualified to tie your shoelaces." ni siquiera soy capaz de atar las sandalias que están a tus pies, ¿no? And Jesus Christ said, Y Jesús le dijo, "It's true." es verdad, But pero so that everything is proper, para que todo esté correcto, it must be done. tienes que hacerlo, hay que hacerlo. So you have to join one school. Así que tienes que encontrar una escuela. There are many schools teaching you how to become a doctor, Hay muchas escuelas que enseñan cómo volverte doctor, but you join one school pero tienes que escoger una y unirte a ella. and you matriculate. Y te tienes que matricular. Yeah, and they train you. Y entonces te van a entrenar. And maybe they don't have certain information about certain things. Puede que no tengan determinado tipo de información para determinadas cosas. Yeah, they haven't got a good system for radio for what do you call it, X-rays. No. Puede que no tengan un buen sistema de rayos X Yeah, to teach that. para enseñarte esto. Puede que They no send you tengan. go to this school, learn that. Entonces te dirán, bueno, pues si quieres aprender esto, vete a esa otra escuela a aprender esto. So in the beginning we may try many things. Así que al principio podemos hacer diferentes intentos. Yeah, only a fool accepts things blindly. Solamente un tonto acepta las cosas de forma ciega. Yeah, but once we find the absolute truth, Pero una vez que encuentra la verdad absoluta, yeah, then it's a sign of insincerity. And then it's a sign of insincerity. When he finds the absolute truth, is a sign of insincerity. Once we find the absolute truth, Once we find it. yeah, once we find it. una vez que encontramos la verdad absoluta, If we keep looking at other sources, si una vez que encontramos la verdad absoluta, si seguimos buscando diferentes fuentes de conocimiento, significa que no hemos sido suficientemente sinceros. yeah, if we go on doubting, Entonces, porque seguimos dudando, ¿no? yeah, like that. Así, de esta forma. Yeah. So then we're presenting actually A.C. Bhaktivedanta Swami. Nosotros estamos representando a su Divina Gracia, a Bhaktivedanta Swami, Shri Krishna Chaitanya, a Sri Krishna Chaitanya, Krishna in the Bhagavad Gita. a Krishna en el Bhagavad Gita. But there are many other bona fide traditions. Pero sí, bueno, existen muchas otras tradiciones genuinas también. Yeah. So get a doctor. Así que lo más importante es que obtengáis, o sea, consigáis a un doctor Yeah. And follow his instructions. y que sigáis sus instrucciones. Yeah. And we'll be able to understand different books, Entonces seréis capaces de entender diferentes libros, different cultures. diferentes culturas. Bhaktivedanta Thakur says, Bhaktivinoda Thakur dice, Paranguru. nuestro Paranguru, When you're in somebody else's church, cuando estéis en la iglesia de otra persona, yeah, at the time of worship, en el momento en que ellos están llevando a cabo la adoración, yeah, you should think, deberías pensar, the same God that I worship el mismo Dios que yo estoy adorando is being worshipped here. está siendo adorado aquí. And by seeing how they worship Him, Y viendo cómo lo están haciendo, cómo están llevando a cabo esa adoración, I can gain more understanding of my worship. yo puedo comprender mejor mi propia adoración. But Pero because I belong to a different tradition, como yo pertenezco a una tradición distinta, I won't be participating in the details of the worship. no seré capaz de participar en todos los detalles de la adoración que se está llevando aquí. Yeah.
finally we see Krishna. Pero en última instancia tenemos que ver a Krishna We understand everything. y seremos capaces de comprender todos estos detalles. Okay? ¿Está bien? Buena respuesta. Recomendaba que busquemos un doctor para que nos enseñe. ¿Cómo se distingue el verdadero doctor? Yeah. We must try to find a doctor, so how to make a clear distinction between the fake and Oh, Manchita Magata Prana, Bodhiantas Parashparam, Kaktam Shamam Nitya Tushanti Charamam Ticha. It's a verse from the Bhagavad Gita. Estamos citando el verso de Bhagavad Gita que hemos hecho antes, Yeah, 10:9. el verso 10.9, Yeah, the goal of his life is God. porque podemos distinguirlo claramente, porque la meta de su vida es Dios. Yeah, he's always thinking about God. Siempre, 24 horas, está pensando acerca de He Dios. doesn't talk about God for some time No es que habla de Dios por un ratito and then go out and do some business, y después se va y se dedica a hacer algunos negocios, algunas historias smoke diferentes, cigarettes. se fuma unos No, cigarrillos. his goal of his life is God. No. La meta de su vida es Dios al 100%. And he's always talking about God. Y siempre está hablando acerca de And Dios. that's the real symptom. Y esto es un verdadero síntoma. Yeah, he's always talking about God. Siempre está hablando acerca de Dios. Yeah. There are other details. Hay otros detalles más también. Vishaya Bhoga. He naturally becomes detached from lust. De una forma natural, él está desapegado de la lujuria. Yeah, nobody will die without coffee. Nadie se va a morir sin café, por It's ejemplo. unnecessary. Es una cosa innecesaria. So he doesn't drink coffee. Así que no bebe café, por ejemplo. We can judge if somebody's a real guru. We can judge. Por estos detalles podemos llegar a juzgar quién es un gurú auténtico, un gurú If genuino. he's drinking coffee, Si por ejemplo ves que está bebiendo café, probably not a guru. eh, Probably not a guru. seguramente no es un gurú. Yeah. Or if he has a very opulent diet. O si tiene una dieta muy opulenta. No, it should be simple. No, debe ser alguien que come muy simple. Yeah, so we live in this world very simply. Así que vivimos en este mundo, debemos vivir en este mundo de una forma muy simple. Because our goal is the spiritual. Porque nuestra meta no es este mundo, sino el mundo espiritual. Yeah. Uno, dos. He has a quote over there. Tiene una cita también que Yeah, Rupa Swami says, Rupa Goswami explica. there's 6 pushes in this world. 6 impulses. Sí, Rupa Goswami explica, un maestro espiritual de nuestra línea explica que hay 6 impulsos que aparecen en este mundo. Yeah, they all start with the tongue. Y todos esos impulsos empiezan por la lengua, aparecen a partir de la lengua. Yeah, you want to taste something nice. Por ejemplo, quieres saborear algo bueno And when you do that, y cuando haces esto, without control, sin control, your stomach becomes agitated. entonces tu estómago se agita. When your stomach is Y agitated, cuando el estómago está agitado, you eat more and more. entonces comes más. Then your genitals become agitated. Entonces tus genitales se agitan. Yeah, and this is a straight line. Y eso es una línea recta. If you lose control of your senses, Si tú pierdes el control de tus sentidos, so Guru is controlling his senses. entonces por el contrario, el gurú lo que hace es controlar los sentidos. Yeah, he only tastes things offered to Krishna. Solamente prueba o come cosas que han sido ofrecidas primero a Krishna. Yeah, then his tongue, belly, sexual activities are controlled. Entonces su lengua, su estómago y sus órganos genitales están controlados. Yeah, and then the other function of the tongue is talking. Otra función de la lengua también es hablar. Yeah, so we talk about things. We talk about things. Hablamos acerca de diferentes cosas. Yeah, jiva vegam, manasa, koda vegam. We start to think about these things. Empezamos a pensar acerca de eso, de hablar, de la influencia de la ira. No, we start thinking about these things. Empezamos a pensar acerca de estas cosas. Yeah, and if we're talking about material things, Y si hablamos de cosas materiales, then we'll always be frustrated. el resultado es que siempre vamos a sentir frustración. Yeah, then there's anger. Y como hay frustración, entonces viene la ira. Jiva vegam, vacho vegam, manasa, koda vegam. So we should always talk about God. Entonces, para evitar esto, deberíamos siempre hablar acerca de And we'll Dios. think about God. And then Entonces, si hablamos siempre acerca de Dios, seremos capaces
de pensar siempre en Dios. And God is always successful. Y Dios siempre es exitoso, So siempre tiene éxito. our mind never becomes frustrated. Entonces, por lo tanto, nuestra mente al estar con Dios nunca se sentirá frustrada. Yeah, so there's no anger then. Entonces, por lo tanto, nunca sentiremos ira. Yeah. So these are the symptoms of a guru. Estos son algunos de los síntomas de un maestro He espiritual. controls these 6 pushes. Es capaz de controlar estos 6 impulsos Yeah, básicos. especially by always talking about Krishna. Especialmente por hablar siempre acerca de Krishna. Prabhupada says, Prabhupada dice, Maya is always waiting to catch us. Maya, la energía ilusoria, siempre está esperando para cogernos. Yeah, every moment. A cada momento, a cada You segundo. forget Krishna for one moment, Si olvidáis a Krishna por un solo momento, she'll grab you. Maya, la energía ilusoria, te cogerá. Yeah, you'll forget Krishna forever. Y puede que olvides a Krishna para siempre. Yeah. So how to always remember Krishna? Así que, ¿cómo vamos a lograr pensar o recordar siempre en Krishna? By chanting 16 good rounds every day. Pues simplemente por cantar 16 buenas rondas del Mahamantra Hare Krishna. And you always remember Krishna. Entonces, de esa manera siempre puedes acordarte de Krishna. Así. ¿Otra pregunta por ahí? Aquí. Well, English, Spanish? French, German. So whatever. English, this way after you can translate. You are talking about a diet. Yeah. A guru can recognize about a diet, for example. Yeah. I have a big problem with food. Yeah. That my biggest desire seems to be the food. Yeah. The other desire seems to be quite easy to control. It's a personal thing. Yeah. But some occasions we make huge quantities of prasada, Yeah. and then when you put me salad and dry rice in front of me, Yeah. it helps me more Yeah. to control my desire Yeah. than to have this huge, incredible, Yeah. tasteful prasada. That helps me to be attached to Krishna and to become spiritual. But at least it doesn't helps me in a way to control my desire, because I have this huge opportunity. I love to offer food to Krishna. I can make him thousands of special offers, but this doesn't mean that I have to eat all this made up food, so nice, sometimes heavy, what I really like. Yeah. The dry rice with tomato and salad helps me a lot more. Yeah. So can you guide me a little bit in this way? In summary. ¿Tú te ves capaz de traducirlo tú mismo o prefieres que lo intente yo? No sé, yo personalmente tengo Resumen, muy corto. sí, mi deseo es más fuerte con la comida, prashadan espiritual, pero a veces un montón de prashadan que es buenísima y me encanta, me ayuda a estar espiritual, pero para bajar mi deseo no me ayuda en realidad. Porque ¿Para bajar tu qué? Deseo. ¿Deseo de qué? de la comida. Mi problema más grande es comer, es mi deseo más fuerte. Hay mucha comida que es buenísima, no me ayuda. Arroz simplemente me ayuda mucho más con frutos secos y nada más. So in the Upanishad Así, entonces, referente a tu pregunta, en el Upanishad one of our, it's a very nice book. realmente es un libro muy bueno. It's a summary of all of our philosophy. Es quizás un resumen muy bueno de toda nuestra filosofía. Nectar of Instruction, El néctar de la instrucción se llama, written by Rupa Goswami que fue escrito por Rupa Goswami 500 years ago. hace unos 500 años atrás aproximadamente, It's a summary of all of our philosophy. y es, como habíamos dicho, un resumen de toda nuestra filosofía. And this verse about the 6 pushes is from there. Y este verso que hemos mencionado antes de los 6 impulsos que existen se encuentra allí también en el Upanishad. Jiva Vegam, Jiva the Vegam, desire to satisfy the tongue. el deseo de satisfacer la lengua. So the purport Prabhupada explained. En el significado de ese verso, Srila Prabhupada explica Yeah, we can satisfy the tongue, que podemos satisfacer la lengua by supplying prasadam dándole prashadam at regular times. en horas reguladas, o sea, en momentos concretos del día. So there's so many details. Hay muchos detalles There's también, many details. muchos detalles. Some people have trouble controlling their sexual activities. Muchas personas algunas personas están tratando de controlar su impulso sexual. Other people are eating. Otras personas están comiendo. Other people aren't bothered by these things. Aren't? No. Otras personas no están perturbadas ni por la comida ni por el sexo. They have to have power. Tienen poder.
have to have it. Tienen el hábito. They're attached to having power. Puede que no estén agitados ni por el sexo ni por la comida, pero están habituados, están apegados a sentir poder, que son poderosos. Fame, fama, prestigio. Entonces, todos y cada uno de nosotros podemos experimentar diferentes problemas. Existe un conocimiento ilimitado. Hay cientos, literalmente cientos de libros. Pero la idea básica es la siguiente. Para poder controlar nuestro impulso de comer, deberíamos dar prasadam, comida prasadam, que es comida vegetariana ofrecida a Krishna, a la lengua. Debemos dar en horas regulares. Es más importante cuándo comes que cuánto estás comiendo, qué comes, cuánto estás con qué cantidad, ¿no? O sea, qué hora, cuándo comes. Si tú eres capaz de establecer un ciclo regular de alimentación, tu cuerpo se ajustará de una forma automática. Si no, de otro modo vas a sufrir, ¿no? Y tu cuerpo va a notar esto. Si come esto, si como esto, sufro de esta manera. Este es digamos, el punto principal. Comer en horas reguladas. De otro modo, hago esto porque si no todo el mundo se queda mirando al niño y realmente para otro lado. ¿Hay una pregunta más así por ahí? Dos más. Okay, tres. Las tres últimas preguntas. 1, 2, 3. No olvidéis su número. Los tres nombres de Krishna, Hare, Krishna y Rama. Es lo mismo Hare, Krishna y Rama. Is the same? He's talking about the Bengali pronunciation. Hare Krishna Rama. It's valid? Hare Krishna Rama. You know, it's a bit because of the Bengali pronunciation. So if it is the same, you know, effect, or you know, it's the same chanting one way or another. Prabhupada explica, dice que Krishna conoce el significado. Cualquier nombre en cualquier lugar del mundo que se refiera a la suprema personalidad, que es la causa de todas las causas, es igualmente beneficioso. Allah, Dios, Jehová. He knows you're calling him. Dios puede comprender el llamado que tú le estás haciendo a él. Two thieves. Two thieves. Dos ladrones are talking. Están hablando, es una historia. One says to the other. Y un ladrón le dice al otro. I like very much when the Vaishnavas go by chanting Radhe Radhe. A mí me gusta mucho cuando los Vaishnavas pasan cantando Radhe Radhe. The second thief said. Y el segundo ladrón le dice. Why is that? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? You're not a religious person. Tú ni siquiera eres una persona religiosa. The first thief said. Y el primer ladrón le responde. Because the barber's wife is named Radhe. Porque la mujer del barbero se llama Radhe. And I'm always thinking when I can have some time with her. Y siempre estoy pensando cuándo podré estar con esa mujer que se llama Radhe. So it's the meaning. Así que es el significado lo que importa. One man is chanting. Un hombre está cantando. Y muere. Canta así y muere. He goes to the spiritual world. Y se va al mundo espiritual. Ugly deity of Krishna there. Y aparece una deidad horrenda de Krishna. And he says, "Who are you?" Y le dice, y dice la persona que llega al cielo, dice, ¿tú quién eres? I'm. Yo soy este que... Y ahora te tienes que quedar conmigo para siempre. Así que, ¿qué es lo que queremos decir cuando pronunciamos? Este es, digamos, el aspecto más importante. La pronunciación bengalí, que es a la que tú te referías. La pronunciación española
Ya Prabhupada. Prabhupada. Two questions. Friends, Hare Krishna. We can also talk afterwards. Podemos hablar de esto más tarde si quieres. Otra persona. Según número 2. Se podría ver otra vez No oigo, perdona, disculpa, de verdad que no te oigo nada. Yo lo tengo más fácil porque tengo el se micrófono. puede ver otra vez el vídeo, el Mahabharata, ¿no? Que se ha visto. Ahora vamos a ver el tráiler. Ah, no se ha Lo que visto explico, nada. no, todavía no hemos. Ah, bueno. Ya, gracias. Bueno, quería remarcar un poquito el tema del bautismo que habéis comentado, que realmente cuando llegas a ese estado, ¿no?, de conciencia donde te bautizas en el Espíritu Santo, ¿no?, es cuando realmente hay una transfiguración, ¿no?, de tu persona. Llegas a ser esa identidad, ¿no? Es un comentario, ¿no? Muchas gracias. Quería preguntarnos, tengo una curiosidad, a mí tampoco me come mucho la cabeza esto, ¿no? Cuando alguien va de vuelta a Dios, antes de ir de vuelta a Dios, tiene que llegar a ver el alma. When someone is going back to God, does he have to see the soul before he goes? Does he must be able to see the soul before he go back to God? Yeah, we have to realize our spiritual identity. Bueno, sí, tenemos que llegar a comprender a plenitud nuestra identidad espiritual. The kingdom of God Pero el reino de Dios and devotional service, y el servicio devocional they're not different. no son distintos. Yeah, so going back to Godhead, Así que, de hecho, volver de vuelta a Dios, de vuelta a casa, it means to renovate our service to God. significa, de hecho, rendir nuestro servicio a Dios. Yeah, renovate, Renovar Yeah, yeah. nuestro servicio a Dios. But unless I know who I am, Así que, a menos que yo sepa realmente quién soy, cuál es mi identidad, how can I serve Krishna? ¿cómo puedo servir a Krishna de esa manera? Yeah, so I have to see my nature. Tengo que realmente comprender mi naturaleza espiritual para hacerlo bien, plenamente entrenado. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Estoy leyendo Prahlad Maharaj y explica él a los hijos de los demonios en la escuela, explica un poco para ver al alma, y esos versos no cojo ahora. He's reading the Srimad Bhagavatam in Prahlad Maharaj, when he's teaching the schoolmates, the demons, and he's speaking about how to see the soul. So he's really he don't feel himself fit to understand properly this. Yeah. He's talking about the general principle. Sí, ahí Prahlad Maharaj está hablando de los principios generales. Yeah, Bhagavad Gita starts the same way. Bhagavad Gita también empieza de la misma manera. Bible, same thing. La Biblia también. Yeah. You have to understand the soul. Lo primero que explica es que debes entender el alma. Yeah. Debemos entender el alma. It doesn't die. Que debemos entender que el alma nunca muere. Yeah, it's related to God. Porque está relacionada con Dios. Yeah, this is the first thing. Y este es el primer punto que hay que entender. The soul is immortal. Que el alma es inmortal. Yeah, so we have to have an eternal situation. Y por lo tanto estamos viviendo una situación eterna. Yeah, so Prahlad's explaining that. Y Prahlad lo que está haciendo es explicar esto. Yeah. So if we understand this, Si podemos llegar a comprender este punto, it's part of our self-realization. Esto pasará a ser parte de nuestra autorrealización. Sí, de esta manera, sí. So we have different cultural programs throughout the world. Así que estamos haciendo diferentes programas culturales en todo el mundo. Yeah, because we're trying to spread this knowledge. Porque estamos intentando, estamos expandiendo este conocimiento por todas partes del mundo. Yeah, because it's very good. Porque es un conocimiento muy bueno, muy útil. Many people can take advantage of this in different ways. Muchas personas pueden aprovechar esta gran oportunidad, aprovechar este conocimiento de formas distintas. So we've been developing nice programs in Peru. Así que en Perú hemos llegado a desarrollar programas muy buenos. Yeah, for many years, working very hard. Durante muchos años hemos trabajado duro en Perú. And this last year, Y el último año, this year actually, bueno, este año de hecho, we had a festival of Indian culture. hicimos un festival de cultura hindú
Este es el cartel Bharatiya Sanskriti, que se llama Bharatiya Samskriti. Festival of Ancient Indian Culture. Es un festival de la cultura clásica de la India. And the ambassador of India, Y el embajador de la India, many big universities, muchas otras grandes universidades, Indian community, comunidad hindú, they all helped. It's very nice. todos ayudaron de una forma muy buena a que esto se produjese. We presented literature, Pudimos presentar la literatura clásica de la India, Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita, architecture, arquitectura, what else? Ecology, ecología, education, educación, fashion show. un pase de moda, Yeah. fashion show, sí, Yeah. pase de moda Indian moda de la India, cuisine, cocina tradicional de la India and social philosophy, y también filosofía social de la political India. sciences, ciencias políticas, Políticas, ciencias políticas basadas en la antigua cultura de la India. science in the Vedas, La ciencia que se explica o que se manifiesta en los Vedas, medicine, medicina, all this in 1 week. todo esto pudimos presentarlo en una semana. And it was the first time. Y fue la primera vez que se hizo esto. We're going to present 2 more times Y lo vamos a presentar 2 veces más next 2 years. durante los próximos 2 años. This is developing very nicely. Y eso se desarrolló de una manera muy buena. Fue muy bien, salió muy bien. Peru is a very nice place for these things. Perú, de hecho, es un lugar muy bueno para hacer este tipo de presentaciones. Because in its character, Porque el carácter de las personas de allí, yeah, the tradición, ¿no? la tradición de Perú, It's very oriental. es muy oriental, de hecho. Yeah. But geographically, Pero porque geográficamente, it's very occidental. Perú geográficamente es muy occidental. So it's a good place to make a bridge. Entonces como la cultura es oriental, más oriental, pero el lugar geográfico es occidental, es un buen lugar para establecer un puente entre las dos culturas. Yeah, like that. So we're having very good success there. Y la verdad es que tuvimos mucho éxito en esta presentación que hicimos And, allí. if anybody wants to talk more, Si alguien quiere hablar más, we can talk afterwards. si queréis hablar más, podemos hablar después, más tarde. And we're here tomorrow morning also. Mañana por la mañana también vamos a escuchar acerca de... Well, we're here tomorrow morning. ¿Ya? We are here tomorrow. We are here tomorrow. Sí, Maharaj, su santidad Hanumatpresaka Swami seguirá aquí mañana por la mañana, durante toda la mañana, si alguien quiere hablar más o No. más. No speculate. No, So at 7:30, a las 7:30 yeah, we have a class, no? tendremos una clase. Yeah. So Bhagavad Gita talks about the basic ideas. Entonces, lo que quiere decir es que el Bhagavad Gita está hablando acerca de las ideas básicas, We aren't the body. que no somos el cuerpo, God's a person, que Dios es una persona, the cause of all causes. que es la persona causa de todas las causas, But we can have personal relationship with Him. y que ante todo podemos tener una relación personal con Dios. Yeah, so the Vedic literature gives more detailed information about this. La literatura védica provee de una información detallada, muy detallada sobre todo esto. Reawaken our love for God. Nos explica de qué manera podemos llegar a desarrollar verdadero amor por Dios. Yeah, and Rupa Goswami summarizes this Y Rupa Goswami resume todo esto on the authority of Lord Chaitanya bajo la autoridad del Señor Chaitanya in one very nice book, en un libro muy bueno Bhakti Rasamrita Sindhu, que se llama Bhakti Rasamrita Sindhu, the nectar of devotion. el néctar de la devoción. So it's one of the greatest theological works on earth. Rupa Goswami es uno de los más grandes teólogos que ha habido en el planeta. And the book is one of the greatest books. Y el libro, de hecho, es uno de los más grandes libros teológicos. Yeah, so it talks all about these intimate ecstasies in love of God. Ese libro explica acerca de los éxtasis individuales en el amor puro por Dios. And this is the goal. Esa es la meta máxima. This is what satisfies God. Eso es lo que realmente satisface a Dios Satisfies us. y que también al mismo tiempo nos satisface a todos Tomorrow nosotros. morning, Así que mañana we'll give a nice summary nectar of devotion. mañana por la mañana podría dar un seminario acerca del néctar de la devoción. But right now, Pero ahora mismo we're going to finish off with a movie. vamos a parar aquí y vamos a ver el tráiler, la pequeñita película. Because it's part of the Bharatiya Sanskriti. Porque este tráiler que vais a ver es parte de esta presentación de Bharati Samskriti, de esta presentación de la antigua cultura de la India. We had a big drama.
hicimos una obra de teatro, 45 minutes. una obra de teatro de 45 minutos.